Hola muchachos, ¿cómo están? Buenos días. Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Vamos a seguir hablando de cine. Regresamos con Tolkien. Hay que terminar la trilogía de los anillos. Ya nada más queda Retorno al Rey. Ya después hablaremos del Hobbit. O igual no. Pero bueno, si no de los libros, estaría padre. Pero bueno, muy galardonada, la que más ganó Óscares. 11 o 12 Óscares, ¿no? ¿Alguien recuerda? 11. 11. Yo siempre sentí que se los dieron por la trilogía ya para finalizar, por finalizar ya la gran esperada trilogía durante tantas décadas. Para mí fue más que nada eso, porque sí sentí muy floja la película, pero bueno, ahorita lo platicamos. Pero bueno, cedo la palabra a Jacobo. Hola, ¿cómo están? Pues sí, yo también, empezando con ese comentario, creo que los múltiples Óscares que recibió, que yo recuerdo que empató con Titanic y con Ben-Hur, ¿no? Que también habían recibido. O sea, creo que hasta ahorita son los que llevan el récord los tres. Eh, yo también creo fue a toda la trilogía, no nada más fue a esta película. Sí, eh, es una conclusión, yo creo que bastante satisfactoria. Ahorita hablamos si se largó de más o no, que creo que esa es la gran pregunta que muchos se hacen, ¿no? De que es que es un final muy largo. A mí no me parece, fíjense. A mí no me parece un final tan largo. El final, sobre todo hablando de eso. Y incluso por una anécdota que ahorita les voy a contar que recién así como que empaté de la película con alguna otra cosa que por ahí hizo Peter Jackson. Sí. Pues es una película que ya ahora sí viene a ser la gran conclusión de lo que en las dos anteriores se vio, pero yo siento, por ejemplo, en la primera hablábamos del viaje, en la segunda de la guerra, creo que esta junta el viaje con la guerra, ¿no? O sea, por un lado se prolonga más y se eh, ve más el viaje de Frodo y Sam, que están precisamente ya ahora sí a las puertas de Mordor y ya en Mordor propiamente. Se ve la tensa situación en la que se encuentran. Yo creo que, digo, si dividimos la película en dos, está así, ¿no? O sea, el viaje de Sam, Frodo, el Gollum, y por otro lado está la guerra que se está dando y que era inevitable. En cuanto al viaje, pues vemos ya cómo están deteriorados los personajes, ¿no? Cansados, o sea, están paranoicos. Eso es una de las cosas que cuando veía el regreso del rey te das cuenta, ¿no? Que sí supieron manejar bien. O sea, no es como que estuvieran frescos después de todo lo que había pasado. Están en una situación lamentable. De hecho, empiezan la película, ¿no? Donde ni siquiera pueden dormir, o sea, los víveres se les están acabando. Hay una como que ambiente de desesperación que es bien notorio, ¿no? En la película. Y creo que se refleja bastante bien. Digo bien porque pues eso te da como que a este a entender cómo está la situación en ese sentido. Y pues vemos la relación, insisto, tensa, y ya, por ejemplo, también lo que es Mordor, que creo que también eso es lo otro interesante. Hasta este momento nada más sabíamos hablar de Mordor, y ahora sí lo vemos paradójicamente en su esplendor, digo, porque pues es un lugar ruin, oscuro, sí, terrible. Esta donde están en las puertas de Mordor es impresionante, donde se ven los Nazgûl. Y por otro lado tenemos la guerra, sí, donde a diferencia de lo que vimos en el abismo de Helm, aquí también está en otro nivel, en otras circunstancias, porque precisamente ya se da el ataque frontal por parte precisamente de Sauron, ¿sí? En este caso hacia Gondor, ¿no? Y pues tenemos una batalla que tiene, híjole, muchísimos momentos épicos, ¿no? Sobre todo porque pues se da en diferentes niveles y circunstancias. Digo, esto lo hago como introducción para hablar de esto. Ahorita creo que hablaremos de algunas cosas más puntuales. En general, sí, o sea, ¿qué decir de la película? A lo mejor puede haber algunas cosas que junto con las anteriores ya habíamos hablado, que se han vuelto viejas, como los efectos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que sí, si ya los ves ahorita, sí, ya los efectos, y sobre todo porque creo que en esta en particular se abusa más del CGI que de las anteriores? No sé qué opinen ustedes. Creo que aquí yo veo más CGI. Sí, aquí yo veo más efectos por computadora que las anteriores, y eso puede hacer que esta película, a lo mejor ya ahorita, sí, sobre todo con los
con la ultra definición que existe, sí como que por ahí se renderiza, como dirían algunos. Pero fuera de ahí tiene momentos, más allá de los efectos, bastante épicos, diálogos bastante motivadores, ¿no? Que yo creo que hasta podrían usarse ahorita para levantar el ánimo de un grupo. Y bueno, por ahí por lo pronto lo dejo. Sí. Listo. Gracias, Jacobo. José Luis. Sí, gracias, buenos días. Fíjense que sí se usa mucho más el efecto especial aquí, mucho más. Se nota, no supo envejecer ese aspecto de la película. Y de repente lo vertiginoso de las escenas de batalla, pues contrastan mucho con el viaje que está llevando a cabo Frodo y Sam con, con, este, con Gollum, porque ahí se pone muy lento todo. Sin embargo, me parece que tiene otras cosas la película que la vuelven completamente merecedora de los Óscares. Tal vez pudieran haberle dado Óscares como culminación, como señala Edgar, no me parece una mala propuesta, creo que tiene mucho de razón en ello, pero también me parece que la película se los merece los 11. O sea, es como decir, sí se los merece, pero además es una buena culminación a la trilogía. Digo, se los merece, quizá no si lo comparamos con Ben-Hur, ¿no? El detalle para mí que me hace un poquito de ruido es que decir que es la culminación y por eso se los dieron, es como que más o menos bajarle el nivel y colocarla al nivel de Titanic, me parece que eso sí ya es una aberración, de plano. Yo sigo sintiendo que Titanic no merece eso, eh, independientemente de todo lo bueno que tenga. Y la película en sí misma me parece que la historia está mejor relatada que la primera y la segunda. En parte porque, bueno, hay muchas cosas que se omiten, desde luego, pero en parte porque se puede notar el conflicto bélico con mayor detalle, con mayor urgencia. Y en las otras se omitían pasajes. En la primera se omite y aparte se le agregan escenas románticas que nomás no. Este, en la 2 me parece que no se puede percibir bien el momento la molestia del bosque, de los árboles, de los Ents. Y en esta tercera me parece que sí se logra más el asunto. El problema quizá principal para mí es que parecería que tiene 2 o 3 finales. Cuando crees que ya se va a acabar, resulta que no se está acabando. Continúa y hace, como decía ahorita, como parecer que se alarga y que se alarga y sigue y no termina. De tal manera que sí, para quienes no tengan mucha predilección por ese tipo de películas, pues sí se ha cansado. Pero por lo pronto yo sí la considero una gran película, muy buena película desde mi perspectiva, sobre todo por el impacto de la historia y de lo bien logradas de algunas escenas que ya mencionaré un poquito más adelante. Eso es todo. Muy bien, José Luis. Emanuel. No, pues bueno, no es que tengamos con frecuencia mucha, ¿cómo decirlo? Diferencia en nuestros comentarios, ¿no? Tenemos distintos gustos, ¿no? A veces, en otros ni siquiera eso, pero yo creo que una de las cosas que se unifican a este grupo de 4 es la versión que tenemos a Titanic, por ejemplo, y a preguntarnos por qué le dieron esos 11 Óscares. Y pues bueno, es que yo creo que hablando de la época de oro del cine de Hollywood, y bueno, incluso Ben-Hur fue un poco después, pues es que sabemos todo el pedo y el desmadre, disculpen la expresión, que era filmar cierto tipo de escenas. Obviamente aquí también, ¿no? Encontramos mucho trabajo en cuanto a la dirección, pero pues como que estamos en ese sentido chapados a la antigua. Pero, ¿saben? Una de las cosas que quería platicarles era justo eso. Me acordé, a pesar de que es algo muy distinto, de la película de El Tigre y el Dragón de Ang Lee, porque cuando fuimos a verla al cine, me imagino que te acuerdas, José Luis, también ya hace sus añitos, lo primero que pensaba era, qué desmadre debe haber sido para Ang Lee filmar las escenas, ciertas escenas, ¿no? Por ejemplo, la batalla en los árboles de bambúes, entre otras tantas.
Pero les decía que me acordaba de eso en la semana cuando revisitaba algunas escenas del Retorno del Rey, porque también es un trabajo de edición tremendo, ¿no? El estar jugando con las cámaras, con las personas de baja estatura, con las personas de alta estatura, que si van en el caballo de cierta manera, los dobles o las personas de baja estatura cuando van de espaldas junto con todos los demás. Qué desmadre y qué hueva también, pero bueno, es su trabajo. A mí se me hizo muy interesante ese trabajo, ¿no? Y esa propuesta que hace en general Peter Jackson, que nos hizo desde la primera parte. Yo siento que para mí el Retorno del Rey es un tanto más interesante que Las Dos Torres. Yo creo que debo darme la tarea también de ya ver las películas de principio a fin nuevamente, porque en su momento se me hizo muy pesada la segunda, así como lo fue el libro. Pero algo que sí rescato es que a pesar de que ya sabemos el resultado, en su momento cuando vimos la película por primera vez, la tercera parte, ya sabíamos el resultado, les decía, ¿no? Ya sabemos que los buenos van a ganar y toda la cosa, pero eso no implica que no sea emocionante todo lo que está ocurriendo, el ataque de los orcos, los piedrazos que están recibiendo los castillos, la batalla con la caballería y todo lo que está de por medio, que lo decía Jacobo bien hace rato, ¿no? Es en parte viaje y en parte las batallas más bien. Y algo que quiero rescatar también en esta primera vuelta, aparte de lo emocionante, aún y cuando ya sabemos el resultado, es lo curioso que me resultaba que los orcos, por ejemplo, fueran o representaran el desorden, ¿no? El desmadre, la falta de valores, para usar una frase muy gastada que no me gusta mucho, pero bueno, pero que a la vez representan cierto orden para poder acabar con lo que está allí enfrente, ¿no? Para seguir con las órdenes de su líder. Se me hizo, vaya, nada más muy curioso. Me recordaba de lo que platicábamos la semana pasada del Ejército de los Muertos. Pero más adelante voy a hablar de este Ejército de los Muertos. De cómo se supone que representan el caos, pero a la vez tienen cierto orden para poder, pues vaya, cumplir con ciertos cometidos. Y bueno, de entrada les platico eso. Gracias, Emanuel. Pues fíjense que nunca diré que está mala la película. A mí me gusta, la disfruto. Pero de las tres es la que siento más floja, es la que más me dan ganas de adelantarme un poquito, en especial en medio y en especial al final. Pero bueno, en gusto se acaban géneros. Yo disfruto mucho la película porque vuelve a aparecer Theoden y la primera mitad de la película lleva muy bien la historia, la cuestión militar de Rohan. Todos odiamos a Denethor, pero ahí está el límite, para mí está ahí el límite del personaje, que está muy trillado, está muy cliché, pero al mismo tiempo el actor lo lleva y lo hace muy bien. Imagínense un gran actor y que le dé un personaje tan cliché y en lugar de hacerlo caricaturesco lo hace muy presentable, como lo hace el actor de Denethor, el Steward, el mayordomo del rey. A mí me fascina eso, pero al mismo tiempo sabes que es un personaje que llega a ese límite de cliché. Eowyn, por fin, ya hace el gran comentario, hace el gran diálogo de que no, ya no soy ningún hombre, lo cual levanta bastantes comentarios positivos de parte de la mitad del público que fue a ver la película. Y bueno, vemos más a Faramir. Y bueno, ya he hecho ese comentario de que pues yo ya no distingo entre la versión del cine y la versión extendida, porque no he visto más que las versiones extendidas desde que las compré. La película en el cine la vi una vez y ya no la volví a ver, ese formato, ese estilo, esa extensión. Entonces ya no distingo. Y ya no hice la tarea de checar. Ahorita voy a hacer la tarea de checar y ahorita les voy diciendo cuál es. Pero bueno, lo que más se hace presencia para mí es Aragón. Ya por fin, ahora sí, es el rey, es su arco. Los arcos de los demás personajes se van finalizando. Legolas, y el enano pues ya no es tanto.
ya nada más es repetir los mismos chistes. Pero lo que es Aragorn y lo que es Frodo, dependiendo si te agrada o no te agrada el actor, serían los arcos de estos personajes, que ya por fin se realizan, se completan, y tiene un final muy, muy triste, pero ahorita lo comentamos. ¿Jacobo? Se va a parar. Pues qué bueno que hablas de eso de la versión extendida, porque es con lo que quería empezar. Es otra que vale la pena también más la edición extendida, aunque yo siento que la de las dos torres tiene la mejor escena, que es la que había dicho de la batalla de Osgiliath. Aquí hay escenas que se agregaron que igual no son, como ahorita dices, no sé, no, como que no las diferencias si a lo mejor estás acostumbrado a ver la edición extendida, porque igual no son tan notorias, pero tal vez hay dos. Una que es el enfrentamiento de Gandalf contra uno de los Nazgûl, que eso no se ve en la edición teatral, que están precisamente ahí en Gondor, que de hecho le destruye el báculo, y el báculo precisamente por eso, si después no lo ven, fue por eso. Sí, y cuando Aragorn habla con la boca de Sauron, creo que ese se le llama, ¿no? El tipo ese que no se ve en la versión teatral, que sale de las puertas de Mordor y que es un mono, de hecho, con una bocota, literalmente, que no se le ven los ojos, sino hace una boca, exacto, hay unos dientes, sí, todo sí. Feos. Creo que esas son las escenas así que remarcan entre lo que, porque hay muchas cosas más, pequeñitas escenas que se extendieron, personajes que en la versión teatral no se ve que murieron y aquí sí, cosas por el estilo. Yo en general lo que para mí tiene el regreso del rey es que los momentos emotivos son bastantes. De hecho, no sé qué tan bueno sea eso precisamente para la historia y para que la película madure mejor, porque precisamente cuando entonces uno ve la película en su tiempo, los momentos emotivos te enganchas y dices tú saliendo, es la mejor película de la historia, pero ya después lo piensas y te das cuenta que, bueno, es que abusa de momentos emotivos, tiene muchísimos momentos emotivos, o sea, desde Aragorn asumiéndose ya como rey, tomando la espada del rey, lo de Eowyn, obviamente en la batalla, todos los momentos de la batalla, desde la llegada de los Rohirrim, hasta precisamente la llegada de Aragorn con también el ejército de los muertos que tiene ahí. Creo que eso es lo que hace que la película pueda a lo mejor confundirse entre lo emotivo y el desarrollo de la historia de lo que estamos hablando. Yo por eso siempre he dicho que para mí la primera es la que más me gusta, porque es la que siento que es un perfecto como equilibrio, pero bueno, ya es una cuestión de gustos. Aquí, antes de ya pasar a dar la palabra, quiero defender el final, porque yo por ahí hace poquito vi un documental que hizo Peter Jackson que se llama, que se lo recomiendo si les gusta por ahí documentales de guerra, se llama No llegaremos a viejos. Peter Jackson dirige este documental porque su abuelo estuvo en la Primera Guerra Mundial. Hay algo que en el documental me gustó mucho, que cuando hablan del final de la Primera Guerra Mundial, para empezar, es uno de los eventos que yo creo que más marcó a Tolkien, por eso también lo refiero. Si algo están precisamente plasmado en las películas, es lo que a Tolkien le tocó vivir en la Primera Guerra Mundial. Entonces, Peter Jackson menciona, en las entrevistas sobre todo, más que las entrevistas lo hacen, que los soldados cuando regresaron, sobre todo en este caso el frente inglés, el que estaba precisamente en Francia y que regresa en Inglaterra, eh, fue para ellos bastante difícil porque estaban acostumbrados a que las guerras que antes se habían librado en la Primera Guerra eran cortas. O sea, aquí regresaron con una especie de sentimiento de vacío. Y en el documental mencionan, es que cuando regresamos, nosotros nos sentábamos, fíjense, para que vean, a ellos les dije, acá, hijo, dice, nosotros nos sentábamos en el bar y nada más nos veíamos a nosotros, sentíamos que la demás gente no nos entendía. ¿Sí? Entonces cuando ves el regreso del rey, esa escena donde ellos están sentados en el bar, solamente en silencio, y después de haber pasado todo lo que vivieron, o sea, esa escena inmediatamente me recordó lo que decían los soldados. Creo que pese a lo largo que puede ser el final, sí hay una lección de lo que provoca. Creo que a lo mejor hubiera sido más superficial si la película hubiera terminado donde Aragorn toma el trono y se acabó. Aquí como que hay una reflexión al final de, bueno, pasó todo esto, pero hay consecuencias. Hay cicatrices, ¿sí? Hay, digamos, un vacío y se nota en los hobbits que no son los mismos. Y me recordó mucho ese documental porque es lo que decían los soldados. Dice, es que si no estuviste en la guerra no entendiste lo que vivimos. Sí, el mundo les parecía como que extraño y la gente no entendía lo que habían vivido. Imagínense lo que vieron en las trincheras. Y por eso entonces para mí el final tiene mucho más sentido, mucho más valor, porque entonces ahí es donde
esto pasó de ser tal vez una epopeya de guerra, también ser una reflexión, bueno, la guerra tiene secuelas y tiene cicatrices, y ese final te lo demuestra, para bien y para mal. Bueno, ahí se los dejo. Gracias, Jacobo. José Luis. Sí, sí, coincido con esa reflexión respecto a la guerra. Sí influyó, desde luego, bastante. Se nota. Digo, a lo mejor en ese momento que la estás viendo, no, pero ya después cuando la revisitas o la piensas, pues sí, sí está ahí presente el asunto de la guerra. Y las cicatrices, pues de hecho es uno de los puntos importantes en Frodo, la cicatriz que tiene, que de la cual nunca se va a poder librar, ¿no? A pesar de que se lo llevan. Este, una cosa que quizá es importante decir de la película es que algunas escenas están tan bien logradas, o más bien son tan impactantes, no logradas, sino son tan impactantes que hacen que el asunto sea realmente interesante. Por ejemplo, esa luz que sale de Minas Morgul y que le toca ver a Gandalf, me parece que es ay, se me olvidó el nombre del hobbit que está con él. Eh, Está impresionante. Y para mí, quizá tenga razón Jacobo con respecto a la escena de batalla de las dos torres, pero a mí me gusta más la llegada de los Rohirrim a Minas Tirith. Ese no es prácticamente ni discurso, es nada más una arenga que se avienta ahí el rey Theoden. Eh, Se nota el nerviosismo y se nota ahí en la misma Ewin lo que se vive previo a la avanzada de golpe con la caballería. Eso a mí sí me impactó. Como decía Manuel, las pedradotas que se aventaban también. Que por cierto, si me permite, porque eso siempre me va a causar mucha risa. Emanuel me mostró una vez un cómic. Ay, perdón, y la perrilla anda ladrando. Emanuel me mostró una vez un cómic en donde Spider-Man le da una pedradona en la cabeza a Electro y lo noquea. Se acabó la historia. En fin, esas escenas de las catapultas es impresionante. Me da la impresión de que el mejor ejército era el de Saruman, pero porque estos otros se veían como que muy desorganizados y solamente era una masa enorme de gente que iba avanzando. Y lo mismo pasó con el tercer ejército, el final, el de Sauron. Y de repente por ahí yo creí que se le iba a hacer más justicia a Sam cuando carga el anillo eh, y porta la espada o el abre cartas, ¿no? Para ser un poco más justos. De repente yo creí que le iban a hacer más justicia y no, no, fue muy poco. No se reflejó lo que yo esperaba, porque en el libro sí, yo al menos yo lo sentí muy interesante esa parte. Y déjenme ver más, bueno, esa polémica, bueno, no fue polémica, esa frase tan interesante de que ningún, bueno, se podría entender como si ningún ser viviente puede matarme, que era no living man can kill me, pues hacía alusión a que pues, quienes estaban peleando eran vatos, pero lo interesante es cómo lo dice Tolkien, ¿no? Ahí, justamente. Entonces, pues sí, exactamente, termina por generar muy buena reacción, me parece bastante justa. Yo creo que justamente la trampa que se avienta ahí Tolkien es que manda un mensaje político, pero sin ser gramaticalmente incorrecto. Entonces, es muy chido cómo lo hace, cómo juega ahí con el lenguaje y con el mensaje político, lo cual se aplaude, ¿no? Por todos lados. En fin, hay más cosas que comentar, yo aquí le dejo por lo pronto. Solo un lingüista haría ese chiste. ¿Emanuel? De hecho, José Luis me ganó el comentario de la arenga, porque es una parte que no sé por qué, pero también me emociona mucho. Claro que está muy padre la escena de la batalla y todo eso, pero como recién decía José Luis, es lo tenso, ¿no? Obviamente, cómo se las tenían que ingeniar para, mediante la palabra, pues ir guiando a sus soldados para lo que para muchos será una muerte segura, ¿no? Y de ahí que se me haya hecho también, como decían también, ¿no? Como decía Jacobo, uno de los tantos momentos emotivos cuando iba pasando con su espada, tocando las lanzas de su ejército.
Y sí, el nerviosismo que llegamos a ver en algunos de los personajes justo antes de la batalla. Y pues bueno, como bien dicen, aquí está la culminación de Eowyn, que a lo que decíamos en las dos torres, pues parece que quisiéramos darle un zape a Aragorn y decirle, ella es la indicada, ¿no? Ella es con la que sería una reina dignísima por todo lo que hace, por todo lo que piensa y demás. Pero pues bueno, ¿no? Tolkien se fue por otros lados. Hay cosas que disfruto mucho de la tercera parte, les decía. No sé por qué, no sé si sea mejor o no mejor lograda que las dos torres, ¿no? Los de la academia dicen que sí, pero no sé por qué motivo la segunda me es tan pesada de ver a veces. No sé si sea por lo mismo del dinamismo que hay en gran parte de esta, eh, de esta parte del regreso del rey. Pero pues hay muchas cosas que les decía, disfruto. Una de ellas es Ella la araña, creo que se los platicaba la vez pasada, que siempre me quedé la expectativa de a qué hora salía porque disfruté esa parte en el libro. Denethor, como decía Edgar, sí, ¿no? O sea, lo sigo detestando y es un pinche personaje insufrible, intragable, pero pues por eso mismo yo considero que lo hace bien, ¿eh? Porque en verdad no lo pinche soporto cuando está en pantalla, cuando está hablando, cuando está con sus actitudes. Y yo creo que por último, la cuestión del ejército de los muertos, que fue una parte que me gustó, quizá también no tan ñoña la escena, pero sigue siendo emotiva porque a fin de cuentas pudieron redimirse, pudieron finalmente cumplir con su palabra de que iban a ayudar al rey de los hombres a ganar su batalla contra el enemigo. Y me gustó el diseño de los personajes, me gustó cómo se veía. Creo que, aunque si bien recuerdo es anterior, me gusta más cómo se ve ahí en personajes similares, por ejemplo, que en la primera parte de Piratas del Caribe. Y sobre todo cuando van llegando en el momento crucial a la batalla. Y bueno, la verdad es que sí llegué a hartarme, la neta, con esos tantos momentos emotivos después, pero digo, no es que esté en contra de los distintos bromans que a veces encontramos en la pantalla, ¿no? Digo, por ejemplo, Tango y Cash, un clásico noventero, en cierta forma es un bromance, pero aquí sí llego a cansarme con Sam y Frodo, ¿no? O sea, ya es momento en que uno dice, no, pues ya mejor, sería más saludable incluso si ya manifiestan su amor uno por otro, ¿no? Ya salgan de ahí, salgan del closet, no tiene nada de malo. Pero yo creo que lo que incomoda es que parece que están dentro, no sé. Vaya, en todo caso, mi queja es de que no creo que sea la mejor dirección en esas escenas. Y pues de que hay partes tristes, pues sí, ¿no? Yo creo que a fin de cuentas, pues Tolkien se detiene en no rompernos el corazón asesinando a gran parte de la comunidad del anillo que habíamos visto en un principio. Pero que sin embargo, a pesar de que no estén muertos como tal, pues como bien lo comentaban, sí vemos de que hay una que otra secuela en lo que va a ser en sus vidas en el resto de lo que ocurre, pues, después de la conclusión. Gracias, Emanuel. Fíjense que está impresionante la batalla cuando Rohan llega con los cuernos, y eso me hace sentir que se pierde mucho la batalla de Gondor. A mí me hubiera encantado que hubiera salido más dentro del castillo, dentro de las minas Tirith. La batalla principal se da, y lo más interesante es cuando llega Rohan y se empiezan a pelear con los elefantes, y luego cuando llegan los fantasmas y ya finaliza la pelea. Pues lo que pasó adentro, lo que fue toda la madrugada con Gandalf, faltó, o más bien, tal vez si Tolkien hubiera puesto ahí un personaje más, pero ahí estaba Gandalf, igual, quién sabe. Pero bueno, le dan más importancia a Peregrine, a Merry, lo cual hace que levante mucho el personaje, lo hace ya más tridimensional a cuando estuvo en la primera y en la segunda, lo cual hizo que yo me ganara ese personaje, especialmente cuando le canta a Denethor cuando están comiendo él y se está muriendo Faramir. Pero bueno, eso sería, bueno, impresionante la escena cuando aparece el búfalo de fuego. Creo que lo que más eso y cuando aparece Rohan en cuestión de escenas de violencia o escenas de guerra, las disfruté bastante.
Pero bueno, muchachos, último comentario. Tenemos 7 minutos, hay tiempo. Jacobo. Sí, ahorita que hablaban sí, definitivamente también, no dice casi gran cosa de Homer, pero sí, la llegada de los Rohirrim es por sí sola impresionante, es muy emotiva, es genial. Yo creo que también me quedo como uno de los momentos favoritos, pero mi otro momento favorito es el de, sí, discurso de Aragorn cuando van, ya los que quedaron de toda la batalla, sí, tanto de Rohan como de Gondor, y van a las puertas de Mordor precisamente para poder distraer al ejército y que Frodo y Sam puedan llegar al Montaña de la Muerte. Y esa escena donde dice Aragorn, es que puedo ver en sus caras el mismo miedo que me parte el corazón, está así como que súper, súper. Yo creo que una cosa, ya para finalizar, es que la película a lo mejor con el tiempo se va a tener que enfrentar, la película y los libros, pero en general, bueno, así pasa con las obras y demás. Aquí hay cositas precisamente como, por ejemplo, este ejército de los hombres que estaba con Sauron, no va a faltar alguien que diga, ah, mira cómo lo retratan, parecen ser hombres distintos a los hombres que vivían en el oeste, porque estos, si se fijan, son así como que de aspecto orientales. No va a faltar quien, no me quiero meter en eso, de hecho a lo mejor no sé ni por qué lo estoy metiendo, pero porque creo que es una de las cosas que a lo mejor con el tiempo, ya ven con los tiempos en que vivimos de corrección política va a resultar, ahí es donde digo, bueno, es una fantasía, pero al final es parte de la obra y de su tiempo, ver cómo ese discurso todavía está por ahí. Digo, porque al final es una de las cosas que quiero entender. Por eso, insisto, ya otra vez defendiendo el final, defiendo mucho el final porque si nada más se hubiera quedado en la toma de Aragorn, se hubiera convertido en una apología feudal, medieval, y creo que al final hace una reflexión de, bueno, la guerra tiene secuelas, tiene consecuencias. No es una película que te dice, sí, la guerra es genial, vámonos todos a ella. O sea, creo que al final por eso merece toda esa atención. Y hay un discurso, una lectura que te dice eso. Sí. En resumen, las tres películas son geniales. Sí, yo creo que se deben ver. Eh, son divertidas, son emotivas y como ahorita lo estamos planteando así, tienen más de lo que parece. No nada más es una épica medieval de guerra, sino también una reflexión por lo que Tolkien le tocó vivir de lo que es la guerra en sí. Así que recomendado, digo, antes de que pase cualquier otra cosa. Gracias, Jacobo. José Luis. Ujú. Sí, épocas de intolerancia que exigen tolerancia. Em, yo creo que algún momento podría tocarse ese punto, incluso sobre los libros. Em, una de las escenas que me pone la piel chinita, pues es justamente ahí cuando Aragorn se inclina sobre los hobbits. Es muy emotiva, muy emotiva. Yo creo que es lo mejor que hay. También pues el final que le toca a Aragorn con su elfa, no lo retratan lo suficientemente ahí bien, pero me parece que ahí estuvo la trampa en Tolkien. No le da la tristeza a la humana y sí se la mete ahí a la elfa de perder al tipo. Em, la otra cosa que me parece que es bien destacable es el papel de Gollum, bastante destacable. No me gusta a mí el tono de voz que le pusieron, nunca me gustó, pero bueno, era parte del show hacerlo entre jocoso y completamente ya corrompido al personaje, al mono, ¿no? En fin, y ya quizá por último, pues la música es impactante, ¿no? Y ahí nos faltó hablar de la música es impactante como las otras tres, quizá más impactante la uno porque pues empezamos a escuchar esos tonos, pero aquí también se defiende muy bien. Entonces, bueno, ahí le dejo. Muy bien. Emanuel, tranquilamente, sin prisa. Hay una frase de Oscar Wilde, mi escritor favorito, que me gusta mucho, ¿no? Pero es que se las gastaba el don Oscar para sus frases, pero una que recordaba hace rato es que cuando los dioses quieren castigarnos, nos conceden lo que les pedimos. Y creo que en este caso aplica para el bueno de Gollum, ¿no? Tanto que estuvo anhelando y añorando el anillo y finalmente lo tiene, pero así como ocurren en las moralejas o en las fábulas de los genios, hay veces que se concede algo, pero pues no sabemos siempre las condiciones.
El final de Gollum, a pesar de que el personaje llega a ser también algo pesadito, ¿no? Las peleas que tuvieron, por ejemplo, él con Sam, sí llegaron también a, a cansarme, la mera verdad. No sé si también porque me parecía que la dirección era la mejor, honestamente. Pero pues en esta última vuelta, pues nada más recordar a fin de cuentas cómo se destruye el anillo, ¿no? Y el papel que también tiene Gollum en eso, que en algún momento, mucho tiempo antes, Gandalf llegó a decir, ¿no? Todavía va él a tener una parte primordial en esta historia, y pues sí, ya la vemos hasta el último. Por último, pues bueno, quizás sí envejecida con algunas cuestiones, por ejemplo, los efectos especiales, pero pues sigue siendo una película que puede volver a verse. Sí, son películas que hemos visto una vez y vamos a seguirlas viendo. Recomiendo sumamente las versiones extendidas. Es una hora entera la que se le agrega a esta tercera versión. Entonces, si no han visto la versión extendida, no la han visto en realidad. Y obviamente los libros. Ojalá que algún día hagamos una plática de los libros, uno por uno. Inclusive los que son spin-offs, es como el Silmarillion y las obras no terminadas de Tolkien. Inclusive el arte, lo que todo está detrás del diseño de tanto las películas como de los primeros libros. Inclusive hay una recopilación de las ilustraciones que hizo Tolkien para ilustrar sus propias ideas. Eso está muy interesante. Pero bueno, muchachos, algo que quieran comentar, tenemos un minuto. El Silmarillion es la obra. Lo demás son los spin-off. Lo que pasa es que son spin-offs muy largos. Pero el Silmarillion es la obra. Él empezó con esa obra y luego retoma el Hobbit como cuento principal. Y es el que termina de dar su estilo literario, ¿no? Mi obra favorita es El Hobbit y El Retorno del Rey. Son los tres, son los primeros dos y ya después. Pero preciosos todos. Como libro El Hobbit, segundo. Sí, por su calidad, por su calidad. Pero sí, el Silmarillion tiene más historias a aventar así de bolo, ¿no? Vamos a ver ahora cómo viene la serie de Prime, que tanto están anunciando. Sí. ¿Es cierto eso? ¿Es todavía...? No, es una realidad que se va a hacer, o que ya se hizo, o que se está haciendo. Se está haciendo. Pero a ver qué sale. Yo estoy con la expectativa. Bueno, pues ya fue todo. Ya por fin terminó la trilogía. Muchas